Y aquí estamos nuevamente con más. Esto es recibir a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Ya he dicho muchas veces, pero debemos tener bastante, persistencia en esto. Porque hay quienes piensan que recibir a Cristo es orar mucho, ayunar mucho, hacer mucha obra de caridad, recibir el bautismo cristiano, no importa de qué iglesia, dónde, pero bautizarse. Tal vez la primera comunión, tal vez recibir la hostia o cosas así de ese tipo. Entonces, ¿es algo de esto? Y si es, ¿cuál de los mencionados sirve? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. ¿Y buenas obras? Bueno, en su lugar, pero mediante las buenas obras no se recibe a Cristo. ¿Cómo saber cuál es la respuesta correcta para esto? Bueno, muy sencillo. La respuesta correcta solamente la tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de las páginas de la Biblia, el Señor mismo nos habla. Y allá en el Evangelio de Juan tan claramente dice que a todos los que le recibieron, de ahí viene el asunto, esto es recibir a Cristo, a los que le recibieron. Y luego agrega, a los que creen en su nombre. Quiere decir entonces que cualquier niño incluso puede darse cuenta y decir, bueno, el mismo versículo antes de terminar, explica qué es recibir a Cristo, porque dice, a los que creen en su nombre. Todo el mundo quiere salvarse. De alguna manera creen que algo hay más allá de la muerte. Sí, hay algunos que dicen, una vez que uno muere, se acabó todo. Pero en el fondo, tiene muchas dudas en cuanto a esto. Y dice, ¿y si yo no tengo razón? ¿Y de verdad me voy a encontrar con mi Creador? Y nunca fui salvo, aun cuando Jesucristo murió por mis pecados. ¿Qué va a suceder? La Biblia tiene la respuesta para eso también. Usted no participará de la partida de los redimidos a la presencia del Señor. Recibir a Cristo es simplemente oír el Evangelio y creer en él. Hace muchos años, en la época cuando todavía el apóstol Pablo vivía, él con su compañero de trabajo misionero, que se llamaba Silas, estuvieron en Filipos. Era un lugar donde ellos estaban predicando la palabra, pero algunos comerciantes se indignaron porque se les iba acabando su buen negocio, de todo tipo de negocio antibíblico, diríamos, un negocio perjudicial. Resulta que ellos habían hecho que un espíritu de adivinación que tenía una mujer y muchos hombres la explotaban, nada le daban, pero recibían de ella, gracias al sistema demoníaco que también está muy bien montado, y entonces mediante sus adivinaciones, que eran reales pero demoníacas, ella les decía qué comprar, qué no comprar, dónde invertir, dónde no, y todas esas cosas que hoy los corredores de las bolsas de valores y todo eso, quién sabe cuánto darían por alguien que les prediga qué firma irá aumentando o cuál es el producto o industria donde vale la pena comprar acciones. Bueno, ellos impidieron que ella siguiera haciendo esto y entonces se levantó una tremenda tormenta y soliviantaron al pueblo, y el pueblo dijo que estos hombres aquí vienen y hablan de cosas que no es para nosotros. Nosotros tenemos otra religión, otra cultura, otro esto y aquello, y los metieron en la cárcel. ¡Puh! ¡Qué cárcel era aquella! Había cuatro veces 4 soldados. En otras palabras, 16 hombres armados protegiendo a ellos allí en la cárcel. Pero Pablo y Silas, porque al día siguiente tenían que ser juzgados, estaban cantando himnos allí. Y el carcelero se había dormido, el que estaba protegiendo la cárcel, un oficial
oficial romano. Y de repente un tremendo terremoto, un movimiento increíble, las puertas se abrieron de la cárcel y todo, y bueno, y ellos, las cadenas que tenían, cadenas muy pesadas que les habían encadenado, cayeron todos, se rompieron, y todos, incluso todos los otros presos que los estaban escuchando a plena medianoche, toda una solemne melodía que ellos cantaban agradeciéndole a Dios. Y por supuesto, Pablo no perdió tiempo para hablar a aquellos otros carceleros, así que Dios les abrió la puerta de la cárcel, no necesitaba ningún permiso. Fueron y anunciaron el Evangelio. Tanto es así que cuando el carcelero despertó y ya quería matarse, no tenía pistola, pero tenía espada, y se iba a matar porque sabía que su cabeza rodaría si los presos huyeron. Lo primero que él vio cuando despertó fue las puertas de la cárcel todas abiertas. Dije, ¿dónde están los presos? Se habrán ido. ¿Quién no aprovechará puertas abiertas muy a oscuras, a medianoche, y el carcelero, el guardia, duerme? ¿Qué mejor que huir? No, no le permitió, no huyó nadie. Yo interpreto que el hecho de que no hayan huido es porque ya habían sido salvos. Pablo les había hablado. Entonces, cuando Pablo y Silas vieron que él quería matarse, le dijeron, no hagas tal cosa. Él pidió luz por ahí para acercarse a ellos, y es un relato muy, muy interesante este. Y ellos le dijeron, por ejemplo, le voy a leer una porción aquí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está la pregunta. A ver, ¿qué dijo él? ¿Qué le dijeron Pablo y Silas? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Creyó él? Sí. Lo que sigue habla que él sí creyó. Y luego ellos le hablaron, porque dicen tu casa quiere decir tu familia, no porque él crea la familia salva, sino que más adelante dice directamente que ellos hablaron también a la familia. Y de alguna manera el Espíritu Santo había revelado a Pablo que su familia también se uniría a la fe cristiana. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí no hay ceremonia, no hay misa, no hay bautismo, no hay primera comunión, ni segunda, ni tercera, ni quinta, ni décima, ni peregrinaciones, ni Santísima Virgen, ni prendedera de velas. No hay nada. No hay olor a incienso, nada. Es una cárcel, bruta cárcel, horrible, fría, terrible. Pero qué noche maravillosa allí. Qué cosa más interesante, más increíble. ¿Por qué el cambio tan grande? ¿Quién lo produjo? El Señor. Le salió mal el tiro al diablo, porque quería destruir la obra de Pablo y Silas. Jamás habrían ido ellos a esa cárcel. No sabemos cuántos había en la cárcel, pero bien sabemos que hasta donde entendemos desde que se registra la cuestión de las cárceles en el mundo, siempre están sobrecargadas. Por ejemplo, se suele decir donde hay lugar para 1500, hay 4000, porque no, hay mucho más presos que prisiones. Entonces, póngale que allí no, la cárcel no era muy grande, y digamos que había 400 personas. Jamás había imaginado Pablo y Silas que ellos hablarían a tantas personas y que todos creerían, porque ninguno huyó, que todos estamos aquí, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quiénes eran esos todos? No era solamente él y Silas. Él hubiera dicho, ambos estamos aquí. Está mi compañero y yo. Los demás, ¿qué me importa? No.
Todos ellos entraron en una cárcel común, donde ya había probablemente centenares presos. Y en eso, qué maravilla de maravillas, interviene el Señor. Ellos oraron, cantaron himnos. Dice entonces sobrevino de repente, y antes de eso dice que se agolpó el pueblo para ver cómo ellos llegaron a la cárcel contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron, flor de derechos humanos, ¿no? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Así que tenía orden de tener mucho cuidado con ellos, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, allá al final, y les aseguró los pies con el cepo. Era una especie de vigas que se unían y que se las abulonaba en los extremos. ¿Quién puede salir de eso? Y ahí se metían los pies y a veces también los brazos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, no sé cómo podían orar y cantar, cantaban himnos, no eran música rock, eran himnos a Dios. Y los presos los oían. Nunca había un concierto allí de ese tipo, pero ahora los presos estaban escuchando. Qué relato más interesante. Y luego dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas todas se soltaron, clink, 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 no más cadenas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Menos mal que Pablo y Silas vieron lo que estaba sucediendo y lo que él intentaba hacer. Y dijeron, no hagas eso. Nadie se escapó de la cárcel. Todos estamos aquí. Esto es lo que hace el Evangelio. Esta gente en la cárcel no solamente fue regenerada en el instante, sino que por lo visto fueron convertidos en el instante. Ellos no aprovecharon la libertad física, por algo estaban en la cárcel. Nadie huyó. Pero, ¿cuál era la respuesta a la pregunta? Pregunta clave, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ayer azotó a esos hombres, porque le fue encomendado, con varas, él y otros, y lo metió en la cárcel, cargado de odio. Y hoy, completamente otra persona. Ahora les pregunta qué debo hacer para ser salvo. Si usted me pregunta hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cree usted? Que como predicador de la palabra de Dios le diré lo mismo. No tengo otro mensaje. Es el mismo. Es viejo, antiguo, sí. Ya va al tercer milenio que se dice lo mismo. ¿Y le hará caso usted a lo que se le diga? Bueno, eso ya no depende de usted. Ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Pero ellos no podían hacer que crea. Eso ya dependía de él. ¿Y qué pasó? Él creyó. Él dice, le hablaron la palabra del Señor, le explicaron más porque ahora tenían tiempo para hablar, no había problema. Todos los presos allí, nadie se escapó, las puertas abiertas, nadie encadenado. Qué cosa más rara, ¿no? Así es cuando Dios interviene, cuando Él quiere. Le hablaron la palabra del Señor, no la palabra de tal o cual cura, no la palabra del primer papa, no, pues no había ninguno. No, la palabra del Señor. Le dijeron cómo ser salvo. Le dijeron que Jesús había tomado sobre sí mismo las cargas, los pecados de ellos, y que ellos tenían que creer que la cuenta con Dios ya estaba resuelta. Ya estaba cancelada, porque la canceló Jesucristo, que no tuvo pecado, pero murió en lugar de ese carcelero. Era toda una fiesta.
en plena medianoche. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya sabe que le voy a decir, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, recibiéndole así por Salvador personal. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.